este tiempo ya está cansado, ¿no? Dice, por favor, necesito vacaciones. Y hay otros que vienen de vacaciones, ¿y cómo vienen? ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta? Hay otros que vienen cansados. Dice, ¿para qué tomaste vacaciones? Se va a cansar. Saben que obviamente ya me empezaban a preguntar sobre la convención del mes de septiembre y estamos a la puerta de agosto y obviamente saben que en agosto nos preparamos para esa convención, nos preparamos con todo lo que es la estructura del salón, todo lo que se refiere a preparar, ¿no? La visita de los pastores que van a venir, que ya el pastor Freddy alquiló un micro nuevamente, viene con 40 personas de allá de Montevideo. Así que ya más o menos vamos preparándonos para todas las cosas que Dios va a hacer, que creemos que va a ser algo lindo y que obviamente desde acá siempre lo vamos a alentar a que usted sepa que la convención que hacemos el sábado, creo que cae 13, sábado 13 de septiembre o sábado 12 de septiembre, es para todos nosotros. Tocarle a otro hermano y decirle, también es para vos, decirle. No, porque a veces pensamos, decir, no, es para las filiales. No, hermano, es para el MAPRI, para todos. Después tenemos con los pastores nosotros una actividad el domingo a la mañana, ¿sí? Que es el domingo 13, y allí es donde nosotros los ministramos en un concilio pastoral, ¿no? No solamente contamos todo lo que se ha alcanzado, sino que nos proyectamos en todo lo que viene por delante conforme a todo lo que el Señor nos viene mostrando. Por eso es que usted esa fecha la tiene que señalar, usted la tiene que agendar porque tiene que ser parte. Y obviamente, ¿por qué tiene que ser parte? Porque somos ministrados por el Espíritu Santo, ¿no? Somos bendecidos por el Señor. Y mientras preparaba el mensaje, ¿no?, de hoy día, tanto movimiento que está habiendo en la sociedad, los chicos de vacaciones y los papás agarrándose de las paredes, dicen, no aguantamos más ya que vengan las clases, ¿no? Y uno dice, está a la puerta, ya está. El lunes arranca y ya el miércoles vamos a ver papás felices, contentos, ¿no? Aquí en el servicio. Pero qué lindo es tener hijos, qué lindo que en tu casa griten, qué lindo que en tu casa molesten, qué lindo que en tu casa, ¿no? Porque son por los cuales trabajamos, por los cuales hicimos la casa, por los cuales nos proyectamos, por los cuales obviamente nos esforzamos y tratamos de qué cosa, de dejar la herencia, ¿no? Y si las cosas no nos han ido tan bien y por ahí pasamos momentos difíciles, qué bueno es que es creerle al Señor. ¿Cuántos tienen fe? Qué bueno es creerle a Dios y creer en un Dios que puede cambiar y revertir las cosas. Siempre que vemos en la Biblia hombres y mujeres de Dios, tanto aquellos que fueron llamados como aquellos que se acercaron, ninguno fueron defraudados. Los que fueron llamados fueron utilizados por el Señor para hacer cosas grandes, cosas poderosas, desde abrir el Mar Rojo, desde que los muros de Jericó se cayeron, y tantas cosas grandes que hemos visto a través de la palabra del Señor. Pero también aquellos que tuvieron necesidad. ¿Qué sucedió? La Biblia nos enseña que Jesucristo hizo tremendos milagros. Aquellos que se acercaron a los profetas recibieron tremendos milagros. Entonces, no es en vano acercarse a Dios. Es bueno venir a la casa del Señor sabiendo que Dios tiene cosas grandes para nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Entonces, usted tiene que creer en los cambios. Declare conmigo esta palabra. Yo tengo que creer en los cambios. Yo tengo que creer en las nuevas oportunidades. Dios, dice la Biblia, que renueva sus misericordias cada día, cada mañana son renovadas. Entonces, desde el momento que nos levantamos es porque la misericordia del Señor nos ha alcanzado, ¿no? Mire lo que dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 43. Acompáñeme, versículo 18 y 19, ¿no? Por ahí me encantaría empezar por el 19 y saltar al 18, ¿no? Dice, he aquí que yo hago cosa nueva. ¿Cuántos creen eso? Díganme amén. ¿Sabe que no la hace usted? No la hago yo. La Biblia dice que el Señor la hace. Digan conmigo, el Señor
hace cosa nueva. Y sabe que dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Y sigue diciendo, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. ¿Sabe que el Señor le entrega esta palabra al pueblo de Dios? Estando en un momento de cautividad, en un momento donde no había templo, en un momento donde no había propiedades, en el momento donde el pueblo de Dios había perdido todo, pero Dios lo llenaba de esperanza, ¿no? Y le decía, bueno, ¿sabes qué? Te pasaron un montón de cosas. Mirá a la otra hermana y decía, parecido a vos, decirle, parecido a usted. Nos pasaron un montón de cosas. Pero qué bueno es creer en promesas de Dios. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? Yo creo en las promesas de Dios. Por eso que sigo predicando su palabra. Yo creo en las oportunidades de Dios. Yo creo, hermanos, en la misericordia de Dios todos los días. Yo creo en el llamado de Dios y creo que Dios tiene cosas grandes. Ahora, ¿qué es lo que el Señor le habla en el versículo 18, ¿no? En el versículo 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Primero el Señor le dice, no puedes vivir del dolor, del fracaso, no puedes vivir de los errores, no puedes vivir. Tristemente el pueblo de Dios siempre sufría consecuencias y no era porque Dios era malo, sino porque el pueblo de Dios se apartaba justamente de su Creador. El pueblo de Dios se apartaba de la palabra del Señor, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Y sufría consecuencias como lo que estaba sufriendo el pueblo de Israel. Pero en un momento determinado le dice, ¿sabes qué? No te acuerdes más ya del pasado. No te acuerdes más del dolor, del sufrimiento. No te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a qué, a memoria las cosas antiguas. Tócalo a tu hermano y decirle, tenés que ser selectivo en tus pensamientos, decirle. Sí, dígale, tenés que ser selectivo en tus pensamientos. Porque yo en este momento le digo a usted, imagínense un elefante amarillo. Y usted automáticamente empieza a pensar, el elefante amarillo, ¿no? O imagínenselo a su esposo delgado, ¿no? O a su esposa con 15 años. Y uno dice, imposible eso ya, apóstol, ¿no? Pasaron 50. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros utilizamos la imaginación, pero muchas veces utilizamos la memoria. Y la memoria muchas veces nos juega en contra cuando tenemos que hablar de ese pasado. Y a veces cuando nosotros tocamos ciertas situaciones del pasado, aflora en nuestras vidas el dolor. Aflora en nuestras vidas el fracaso. Aflora en nuestras vidas las cosas malas que nos tocaron vivir. Y junta consigo llevan a qué cosa, a decir, bueno, hoy entiendo que todo lo que me está pasando es debido a todas las situaciones que me tocaron vivir. Pero hay momentos en la vida donde uno tiene que tomar una determinación, así como uno desde acá le enseña y le dice, aprenda a ser selectivo en sus pensamientos, aprenda a determinar, tener una mente distinta, aprenda a tener un pensamiento correcto. Es porque sabemos que el pensamiento correcto, la palabra correcta, cuando nosotros comenzamos a ser afectados por la palabra del Señor, automáticamente confronta esos pensamientos de fracaso o esos pensamientos de derrota. Cuando usted va a un psicólogo, el psicólogo empieza a hacerle preguntas. Cuénteme usted cómo se siente. ¿Se siente triste? ¿Se siente angustiado? ¿Sufrió algún tipo de situación adversa? ¿Sufrió algún problema, algún trauma? Y empieza a hablar. ¿Y qué hace? Empieza a aflorar esas situaciones que en un momento determinado provocaron un caos, provocaron un trauma, provocaron un dolor, provocaron una situación.
Pero a la vez te termina diciendo, bueno, ahora hay que enfrentarlo y usted lo tiene que enfrentar. Le puede llegar el momento donde usted va a tener que enfrentar ese pasado, pero usted lo va a enfrentar a través de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. ¿Y de qué manera usted la enfrenta? La enfrenta con una promesa. Repita conmigo fuertemente, diga, la enfrento con una promesa. La Biblia dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Es decir, Dios te dice, voy a hacer cosa nueva. Dios te dice, nuevamente voy a abrir puertas. Significa que en un momento determinado Dios había traído salvación y el pueblo ya tenía experiencia de un Dios que salvaba, de un Dios que liberaba, de un Dios que restauraba y de un Dios que daba oportunidad. Y si usted por ahí de repente analiza un poco su vida, también se dará cuenta que Dios en un momento determinado hizo un milagro. En un momento determinado lo restauró, en un momento determinado lo levantó. Y aunque hoy se encuentra caído y de repente pareciera que el estar caído predomina sobre la promesa, Dios nuevamente te vuelve a alentar y te dice, ¿sabes qué? Quédate tranquilo que yo nuevamente abro camino, nuevamente yo me encargo de traer cambios sobre tu vida. Pero el consejo de Dios es que tenemos que aprender nosotros a dejar las cosas atrás. Hermanos, cuando hay cosas que no las resolvemos, cuando hay cosas que no las enfrentamos, el pasado va a querer perseguirte y el pasado va a querer anularte y el pasado va a querer que quedes enraizado o arraigado a alguna situación. ¿Para qué? Para que no puedas seguir adelante, para que no puedas avanzar en la vida. ¿Por qué? Porque hay personas, hermanos, que primero empiezan con problemas emocionales y con situaciones de dolor y con traumas emocionales y con cosas que le sucedieron y con situaciones que lo agobiaron. Pero luego, ¿qué pasa? Cuando no se solucionan, comienzan a tener problemas mentales, donde empiezan a ver todo malo y los pensamientos que comienzan a tener no son pensamientos de bien, sino pensamientos destructivos. Donde una persona lo mira y automáticamente en la mente que se le cruza que la persona ya lo está juzgando, lo está criticando e inclusive hasta dice, me está mirando porque seguramente que ha hablado mal de mí. Entonces te das cuenta que ya no pasa solamente por un problema emocional, sino que ya comienza a tener un problema psicológico y mental. Y ahí es cuando la psicología dice, la persona tiene ansiedad, la persona se está desequilibrando, la persona está con grandes problemas de nerviosismo. Entonces, ¿qué te manda el psiquiatra? Y el psiquiatra, ¿qué hace? Dice, hay que bajarlo. Entonces te da una pastillita para que bajes las emociones, los pensamientos. ¿Y qué hace? Te dopa a tal punto que ya no pensás, ya no razonás. Y te pregunta, ¿cómo está? Bien, dice. Y todo el que te conocía, que vos eras una polvorita y que arrancaba, dice, ¿qué le está pasando? Parece que bajó un cambio. No, en realidad, tanto lo psicológico como los psiquiatras lo que hicieron es tratar de bajarlo. Pero ¿cuál es el punto? No resolvieron situaciones. Por eso que las promesas de Dios son para gente que aprendieron a tener fe. ¿Cuánta gente hay acá que tiene fe? Dígame un fuerte amén. Entonces, cuando hay personas de fe, Dios te sana psicológica y también Dios te sana mentalmente. ¿Y de qué lo hace? ¿De qué manera lo hace? Lo hace a través de la palabra del Señor. Y allí es cuando nosotros comenzamos con la palabra, que la palabra tiene poder. Digan conmigo, la palabra tiene poder, la palabra tiene autoridad, la palabra quebranta los poderes del enemigo. Hasta hay personas, hermanos, que en vez de pedir ayuda, ¿saben qué hace? Alejan a las personas. Porque están tan dañados y están tan lastimados que lo que hacen es tratar inclusive de dañar a los que quieren sanarlo o los que lo quieren ayudar. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través del rechazo.
a través de cosas que suponen o que creen que son así. Tristemente algunos hasta utilizan la Biblia, la palabra, dicen Dios me dijo cuando Dios no dijo nada. Tantos son los traumas emocionales, tanto es el rechazo, tanto fue el fracaso en el pasado y no se dieron cuenta que esas heridas están frenando el presente de Dios. Pero saben que Dios a un pueblo derrotado, a un pueblo angustiado, a un pueblo dolido, a un pueblo que se sentía en fracaso y que no tenía absolutamente nada, le dice: cancela el pasado, olvídate del pasado, porque yo hago algo nuevo. Hago algo nuevo. ¿Quién va a hacer algo nuevo? ¿Quién va a hacer algo nuevo? Tócalo a tu hermano y decirle: deja que Dios haga algo por vos. Decirle: deja que Dios haga algo por vos, por favor. No te metas ante el asunto de Dios, déjalo, decirle: Señor, acá estoy para hacer tu voluntad. Dios hará algo nuevo sobre nuestras vidas. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos que aún mismo la Biblia nos alienta, la Biblia nos aconseja. En el libro de Apocalipsis, mire lo que dice el capítulo 3, el versículo 8: he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Por qué Dios te dice una puerta abierta? Porque te está dando un acceso a una nueva etapa. Digan conmigo: una nueva etapa. Y allí es cuando uno se tiene que levantar y decir: yo no puedo, Señor, quedarme detenido. Libro de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas. Y decirle a tu hermano, decirle: todas, no algunas, todas. Todas son hechas nuevas. Si hay algo que a mí me pasa, que cuando uno, hermano, se tiene que enfrentar al pasado, amigos que no te conocían, hermano, que llegaste al Señor, personas que te encontrás del pasado y cuando te ven con una nueva vida no lo creen. Dice: yo no puedo creer que vos tengas una nueva vida, yo no puedo creer que vos seas una persona diferente. ¿Por qué? Porque todavía ellos tienen el pensamiento, el sentimiento y los recuerdos de tu vida pasada. Pero allí es cuando usted le da el testimonio de que Dios abrió una puerta nueva, de que Dios hizo todas las cosas nuevas. El libro de los Salmos, capítulo 92, versículo 10 dice: seré ungido con aceite fresco. ¿Sabe que te está hablando del aceite? La renovación. Digan conmigo: la renovación. Y en esa renovación implica de que Dios te renueva, no enmendando algo, sino poniendo ese aceite para llevarte a un nuevo nivel espiritual. Entonces, cuando nosotros, mis queridos hermanos, nos quedamos allí detenidos, nos quedamos frenados, nos quedamos allí limitados, es porque no nos hemos dado cuenta, hermanos, que la palabra tiene poder. Digan conmigo de vuelta: la palabra tiene poder. Cuando nosotros entendemos que la palabra tiene poder, ahí es cuando usted se planta de decir: no, yo no voy a vivir nuevamente el fracaso del pasado. Yo no voy a vivir la derrota del fracaso. Yo no voy a vivir el trago amargo de lo que me tocó vivir. ¿Sabe que en la semana pasada que nosotros estuvimos con personas allegadas a nosotros y pudimos compartirle nuestro testimonio? Obviamente hubo etapas de nuestras vidas que fueron muy dolorosas y aún conociendo al Señor. Etapas de lucha, etapas de enfermedad, etapas de prueba, etapas de dificultad, etapas de desierto, etapas de injusticia, etapas de situaciones donde nos afectaron emocional, física, mental y espiritualmente. Y yo les contaba y les decía: saben que a mí me costó muchas cosas, me costaron años poderlas vencer, poderlas alcanzar, y pareciera que nadaba en contra de la corriente y que me costaba el doble de lo que le costaba a otra persona. Y yo les compartía y les decía, y aún inclusive tuve que vivir el proceso de cáncer y hasta en un momento me parecía en mi mente injusto, pero allí me levantaba y decía: no, pero tu palabra dice esto. Y yo les contaba que después que pudimos romper todas esas situaciones, quebrantar esos obstáculos, nuestra vida no fue la misma, nuestro corazón no fue el mismo, nuestros pensamientos no fueron los mismos.
Y yo le decía, ¿saben? Si hay algo que yo puedo decirle, que en la etapa de cáncer, una de las más grandes sanidades que yo he podido alcanzar era la sanidad de mi alma. Era la restauración de mis pensamientos. Era poder soltar el perdón, pero a la vez también perdonarme. Era el entender que tenía que tener un corazón distinto, un corazón diferente. Y me fui dando cuenta, mis queridos hermanos, que el haber vivido el pasado me llevó a estar esclavizado a ese pasado. Y que obviamente cuando nadaba en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque el pasado siempre me jalaba para atrás y me quería retener. Pero a medida que uno fue liberado, a medida que uno fue sanado, porque comenzó a dejar atrás el dolor, el rechazo, la angustia, el maltrato, gente que parecía que lo único que esperaba era la caída, el fracaso, y uno decía, Señor, dame la fuerza. Y en realidad lo que Dios utilizaba a esas personas para impulsarnos. No es que de repente uno decía, bueno, estas personas son malas. No, las personas eran utilizadas, aunque parecían malas, para provocarte, decir, me tengo que levantar y tengo que seguir adelante. No me puedo quedar, no me puedo frenar, tengo que seguir avanzando en el propósito del Señor. Entonces yo les contaba y les decía, ¿saben? Una de las cosas que yo aprendí, que aún de lo malo se puede sacar algo bueno. Una de las cosas que aprendí, que aún en los momentos de la presión, yo me he dado cuenta que uno muestra realmente lo que es, muestra el corazón que tiene. Y allí me di cuenta que había rencor, había resentimiento, había odio, hay sed de venganza. Y que muchas de las cosas que yo había logrado, no las había logrado, hermanos, porque uno decía, bueno, qué bueno, las logré. No, las lograba para tratar de refregarle en la cara a las personas y decir, mire cómo lo logré, mire cómo lo alcancé. Mire, era para decir, ¿sabe que mientras ustedes me criticaban, yo me fui dando cuenta que lo podía lograr? Y en realidad Dios lo utilizó como un impulso para superarme, para avanzar, para poseer, para conquistar. Pero llegó un momento determinado que Dios tenía que darme un corazón nuevo, un pensamiento nuevo, y para eso es fundamental en nosotros dejar atrás el pasado, dejar atrás el fracaso, dejar atrás el dolor. Hay gente que no se perdona por tantos errores que cometió. Hay gente que dice, yo estoy sufriendo consecuencias porque hice las cosas mal. Bueno, hermano, sacudite, pedí perdón y comenzó una nueva etapa. Y esa nueva etapa permití que la comience el Señor. Porque el Señor dice, yo voy a hacer cosa nueva. El Señor la va a hacer. Tocalo de tu hermano y decirle, el Señor la va a hacer. El Señor la va a hacer. El Señor la va a hacer. Pero uno tiene que decir, a ver, Señor, decime, ¿cómo puedo? ¿Se acuerdan? La vez pasada cuando yo vi una puerta, el Señor me mostraba en una visión. Una puerta así como una puerta blindada, ¿no? Muy ancha, muy gruesa. Y Dios me mostraba una cerradura muy pequeñita. Y me mostraba una llave de bronce muy chiquitita y me decía, mira, esta puerta que parece invencible. Esta puerta que no la van a poder abrir si con esta llave pequeñita se abre, se gira. Y Dios me decía, esa llave es la oración. Esa llave es mi palabra. Cuando mi pueblo entiende, no coloca cualquier llave, coloca la llave correcta. Y esa puerta que parece indestructible, solamente con girar, esa cerradura termina abriéndose y puedes tener el acceso correcto. Ahora, hermanos, si hoy Dios no manifestó todavía lo que tiene que ser en nosotros, no es por culpa de Dios, sino porque nosotros no le dejamos hacer justamente lo que Dios dice. Yo voy a hacer cosa nueva. Yo voy a hacer cosa nueva. Y ¿sabes qué? Pronto la voy a manifestar. Pronto la voy a sacar a la luz. Hermanos, solamente a veces vemos los milagros que acontecieron en un montón de personas en la Biblia. Milagros que acontecieron en hermanos que estuvieron o que están aquí en medio de nosotros. Milagros de prosperidad, milagros de sanidad, milagros de restauración en el hogar, milagros en la parte laboral, y pareciera que Dios nunca pasa delante de nosotros y que todavía estamos en cautividad. Pero ¿saben qué? Dios dice, déjame que yo te ayude a vencer ese pasado.
Y déjame que en este presente yo te enseñe algo nuevo, algo distinto, algo diferente. ¿Qué dice la Biblia en Jeremías 33:3? A ver, ayúdenme los teólogos. A ver, que ponémelo, Maxi, acá en la pantalla. Así lo analizamos juntos. ¿Qué dice ahí? A ver. ¿Cuántos oran al Señor? ¿Cuántos oramos al Señor? Clama a mí. ¿Y qué dice la Biblia? Y yo te responderé. Pero ¿qué dice en esa respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Y la palabra conocer significa cosas que no te relacionaste, cosas que todavía no has vivido. El otro día uno de los jóvenes me daba testimonio y ¿sabes qué lindo es ver, joven, bueno ya, joven cuarentón, ¿no? Qué lindo es escuchar esos testimonios de personas que mientras te van contando lo que les está pasando se largan a llorar. Y dicen, apóstol, estoy viviendo algo sobrenatural. Y si bien es algo sobrenatural, ¿saben qué? Es esta respuesta. Porque en algún momento clamó para que Dios haga algo sobre su vida. Y yo creo que el pueblo de Dios, una de las cosas que hizo para que Dios le entregue esta promesa, y una de las cosas que usted hizo para que también Dios le entregue esta promesa, es que el pueblo clamó y que usted clamó y que yo clamé. ¿Para qué? Para que Dios traiga respuesta y traiga cosa nueva y haga algo nuevo. ¿Por qué? Porque dice, clámame, y el que te va a responder no va a ser tu jefe. El que te va a responder no va a ser tu empleador. El que te va a responder no va a ser tu papá, tu mamá, tus hermanos. No van a ser tus hijos, sino el que te va a responder va a ser el Señor. Pero ¿cuál va a ser la respuesta de Dios? Es que Dios te va a enseñar, es que Dios te va a capacitar, es que Dios te va a instruir y que Dios te va a preparar para algo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Ese algo nuevo que usted no conoce. Ese algo nuevo que usted no ha experimentado, ese algo nuevo que usted necesita desarrollar, porque allí usted va a encontrar la solución a la respuesta de tantos años que usted estuvo esperando, y que de repente va a llegar el momento de decir, por fin lo pude lograr, porque ahora verdaderamente no solamente que cambió mi vida, va a cambiar mi economía, va a cambiar mi hogar, va a cambiar el llamado, va a cambiar el ministerio, voy a ver la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está la respuesta. ¿Cuántos se van a dejar enseñar? Porque el Señor lo va a hacer. Digan conmigo, el Señor lo va a hacer. Miren, conocemos un apóstol que estuvimos en la ciudad de Zapala, ¿no? ¿Dónde era? Pastor, en el sur. Sí, en Tepic. Es un milagro que se acuerden. Por ahí aparece el milagro, ¿no, pastor? Ni yo me acuerdo. Y este pastor nos contaba y me decía, ¿sabe, apóstol? Yo tengo una panificadora. Qué tremendo, pastor. Qué tremendo, apóstol, sí. Pero ¿sabe? ¿Quiere que le diga algo? ¿Qué? No sé hacer una torta frita. Y cualquiera diría, ¿cómo es eso, apóstol? Sí. Yo tengo una panificadora. Somos los dueños de una panificadora, pero no sabemos hacer ni una torta frita. Pero que tiene la capacidad administrativa, tiene los medios financieros y la capacidad estructural. Entonces, no sé hacer una torta frita, pero voy a llamar a alguien que sepa amasar el pan. Voy a llamar a otro que sepa cocinarlo y voy a llamar a otro que sepa manejar el negocio o que sea el administrador. Yo soy el inversor. Soy el que tengo la capacidad de conducir situaciones, pero también el que tengo la autoridad. Y funcionando de esa manera, él hizo que su economía creciera, sus hijos crecieran porque están trabajando en ese lugar. Entonces, tocarlo a tu hermano y decirle, no te la creas que sepas, decirle, necesitas seguir aprendiendo, decirle, dale, necesitas seguir aprendiendo. Yo cuando veo apóstoles que han conquistado cosas mucho más grandes que la que tenemos nosotros, yo digo, yo quiero seguir aprendiendo de estos varones. Quiero escucharlos, quiero que me enseñen, quiero que me instruyan,
quiero que me capaciten. Y para escucharlos o para crecer tengo que aprender a escucharlos. Y para aprender a escucharlo tengo que aprender a respetarlos y tengo que valorar su enseñanza. Porque cuando valoro su enseñanza no solamente escucho, sino que recibo impartición. Y cuando recibo el conocimiento y la impartición me provoca ¿qué cosa? Una activación. Y cuando me lleva a esa activación es cuando yo comienzo a ver ¿qué cosa? La manifestación de Dios. Por eso es que Dios se expresa a través de esta palabra que pronto saldrá ¿a qué cosa? A la luz. Pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Es decir, Dios estaba hablando de algo sobrenatural. Voy a abrir caminos donde está el desierto y ríos en la soledad. Le estaba diciendo, quédate tranquilo, porque aunque haya desierto y aunque haya soledad, yo me voy a encargar de proveer todo lo que se necesita aún en medio de ese lugar. Yo el otro día escuchaba a un pastor que decía, no sé si era el pastor Víctor, que comentaba y decía, aún mismo Dios tiene el poder que si te manda a vender arena en un desierto, la vas a vender. No sé si eras vos, pastor. Vos eras pastor, ¿no? ¿Qué decía? Aún si Dios te manda a vender arena en el desierto, la vas a vender. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Y porque de eso se trata, porque hay una gracia de Dios, porque el Señor lo está haciendo. Hay gente que usted va a notar, dice, ¿cómo puede ser que ese negocio esté lleno de gente y está todo vacío? Es porque la gracia de Dios está sobre ese lugar. Hay otros que dicen, ¿cómo puede ser una tremenda estructura eclesiástica y no va nadie? Pero en otros que tal vez están en el medio del campo se llena completamente. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está en ese lugar y hay alguien que escuchó lo que tenía que hacer y no era una cuestión de estructura, era una cuestión de obediencia en lo que Dios tenía que hacer. ¿Cuántos quieren crecer en unción? ¿Cuántos quieren crecer en poder y en autoridad? Ahora, unción significa apartado para Dios. Y unción significa que Dios te aparta para que funciones en algo. Entonces, si quieres cada día tener mayor unción, tienes que saber de que Dios te va a llamar para que funciones en algo, sino para qué te va a elegir Dios o para qué te va a escoger Dios. Ahora, Dios te va a dar unción, te va a apartar para algo, para que ejerzas eso, pero también tienes que entender que necesitas autoridad. Y la autoridad se conquista a través de la palabra, porque la palabra tiene poder. Esa palabra tiene poder cuando yo tengo fe. Esa fe se hace manifiesta cuando yo comienzo a ejecutar ese servicio. Entonces, soy elegido, soy apartado con unción para una función, pero necesito la manifestación del poder de Dios para que haya una evidencia que estoy funcionando en aquello que Dios me mandó a hacer. Por eso es que Dios le decía, quédate tranquilo, pueblo mío, pueblo de Dios, porque yo me voy a encargar. A pesar que estás en cautividad, a pesar que estás en desierto, a pesar que estás en el dolor, a pesar de que no hay un templo para que me alabes, yo te voy a enseñar algo. Te voy a enseñar que yo te voy a sacar de esa situación, pero vos tenés que hacer algo. Lo que vas a tener que hacer es cancelar el pasado, dejar atrás el fracaso, dejar atrás el dolor, dejar atrás la traición, dejar atrás el abandono, dejar de mirarte como víctima y mirarte como una persona ungida, como una persona llena de poder, como una persona de propósito, como una persona que papá Dios quiere utilizar, y entender que Dios va a hacer algo nuevo sobre tu vida y que no solamente lo va a hacer, sino que se va a manifestar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Dios se va a manifestar. Y Dios te va a colocar en un lugar de honra, y aquellos que eran tus compañeros te van a tener que respetar porque dejaron de estar a tu par y ahora tú eres el encargado, tú eres la encargada. Y el Señor te dice, aunque eran tus amigos, ahora estás por encima. ¿Por qué? Porque vino el de repente de Dios, porque Dios te dijo, pagaste el precio, entendiste que valía la pena ponerte en las manos del Señor. Y papá Dios se va a encargar de glorificarse en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Saben que yo lo creo?
Yo creo que vienen lugares de honra para usted, mi hermano y mi hermana querida. Tócalo a tu hermano, decirle, en el cielo estás capacitado, decirle, dale, decirle, en el cielo estás capacitado, en el cielo. No, apóstol, yo no sé hablar, eso mismo dijo allí Moisés. No, yo soy el más pequeño, eso dijo Gedeón. Y allí tenemos un montón de personas, no sé hablar porque soy un niño, dijo Jeremías. Y podemos nombrar cantidad de personas que no aprobaban, pero la gracia de Dios los formó. Y es lo mismo que quiere hacer Dios con usted. Y es lo mismo que Dios quiere hacer conmigo. La gracia de Dios te quiere formar. Saben que antes que a mí me inviten a un lugar a ministrar, a una iglesia, a una ciudad, fuera de lo que es la parte institucional, que es MAPRE, ¿no? Que tenemos filial en distintos lugares, pastores amigos o pastores que por ahí recomiendan a mi persona, antes que me inviten, el Espíritu Santo me habla. El Señor me habla, me dice, te van a llamar de tal lugar, prepárate porque te van a convocar para tal evento. Y saben que cuando me llaman yo automáticamente le digo, cuenten conmigo. Y me dicen, apóstol, tan rápido como sabía. Y yo a veces guardo silencio, porque en realidad, hermano, no es una cuestión mía, sino es una cuestión del cielo. El cielo dice, te quiero enviar a ese lugar para que lleve la palabra. Entonces yo me tengo que dejar formar, me tengo que dejar preparar. ¿Para qué? Para que haya la manifestación de lo que Dios determinó en ese tiempo sobre ese lugar. Así que, iglesia, si usted vivió hasta este momento en fracaso, si usted fue un hijo no deseado, si usted sufrió abuso cuando fue niño o fue niña, si a usted le hacían bullying, lo maltrataban, si usted se sintió, hermano, abusado o jugado por gente, hermanos, que no le dieron el valor, quédese tranquilo porque hay alguien que le está dando valor y ese es el Señor. Ese es su papá, su Dios, el que pagó el precio a través de nuestro Señor Jesucristo. Su vida tuvo tanto valor, su vida es tan importante para el cielo que Jesucristo entregó su vida para que usted no solamente tenga salvación, sino que usted tenga propósito. Así que prepárese, porque si usted y yo nos dejamos formar por el Señor, quédese tranquilo que el Señor lo va a sacar a la luz y pronto lo va a hacer notar. ¿Cuántos dicen amén? Pronto lo va a hacer notar. Usted no le va a tener que decir a la gente estoy prosperado. La gente lo va a ver que usted está prosperado. Usted no va a necesitar decir estoy sano, no, la gente va a ver que usted está sano. La gente no va a necesitar de verlo y que usted le diga estoy ungido, no, la gente va a notar que usted está ungido. Usted no le va a necesitar decir a la gente tengo autoridad, no, la gente va a notar que sobre su vida hay autoridad del cielo. Oh, siento la presencia del Señor. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, siento la presencia del Señor. Hay gente que Dios... Es más, el Señor me habla y me dice, hay gente que Dios le va a sacar el luto. Oh, siento la